Buenas tardes, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor, amigas también. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Por la gracia de Dios, Él ha permitido que este día domingo 21 de febrero, año 2021, pueda transmitir el octavo mensaje acerca del fabuloso libro de Eclesiastés. El día de ayer di la segunda clase acerca del capítulo 2 y donde el tema general es con Dios no todo es vanidad. Estudiamos hasta el verso 11 del capítulo 11, del versículo 11. Ahora vamos a continuar siempre con esta misma cadena de pensamientos que estoy transmitiendo, con el propósito de comprender todavía aún más y edificarnos en el mensaje que ahora nos toca transmitir. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, te doy las gracias porque una vez más me permites que pueda enseñar bajo tu divina voluntad y permiso este mensaje, el octavo mensaje sobre este libro de Eclesiastés. Señor, es una enseñanza que nos ayuda a ser mejores delante de ti, delante de nuestros hermanos, hermanas y delante de nuestro prójimo. Gracias, Señor, por esta bella oportunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero decir que cuando estoy dando estos mensajes, me acompaña mi esposa, me acompaña mis dos hijas, Vanessa y Ligia, y me acompaña mi yerno, Nelson Garay. Gracias doy a ellos porque tengo un gran apoyo de parte de ellos al transmitir estos mensajes, y por supuesto que tengo este apoyo de parte de todos ustedes que a través de los medios sociales ustedes escuchan el mensaje de Dios. Bueno, voy a continuar y ahora el subtema que voy a tratar, son varios subtemas que voy a tratar en esta clase. Ahora el subtema es que el hombre no ha podido proporcionar respuestas para las generaciones futuras. Esto está comprendido en los versos 12 al 17, pero dentro de este tema vamos a ver un regreso a las investigaciones sabias. Prueba ser vanidad. Ese regreso pues a las investigaciones sabias prueba ser vanidad y está contemplado en los versos 12 al 14. Dice la Sagrada Escritura: después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Eclesiastés 2, 12 al 14. Volvamos ahora al análisis de versículo por versículo y vamos al versículo 12. Después
volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Salomón determinó que los deleites no satisfacían ni respondían la pregunta sobre el propósito de la vida. Por lo tanto, volvió a su examen, y son tres cosas que aquí se destacan: la sabiduría, los desvaríos y la necedad. ¿Habría pasado por alto algo entre estos tres? Su investigación ha proporcionado información valiosa. Sin embargo, nada que beneficiaría al siguiente rey. La versión internacional consigna la última parte del versículo 12 de la siguiente manera: ¿qué más puede hacer el sucesor del rey que lo que ya se ha hecho? Si bien el texto hebreo es difícil en cierta manera, las traducciones modernas aparentemente han captado la esencia de lo que Salomón estaba diciendo. La idea de otra generación repitiendo los mismos errores fue doloroso para este rey. Además, el siguiente rey no podría hacer ni experimentar más de lo que él había hecho o experimentado. Si él no podía encontrar las respuestas a las interrogantes más importantes de la vida, entonces nadie podría. Por eso, pasemos al análisis del versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. La pregunta en el versículo anterior recibió una respuesta doble. ¿Cuáles fueron esas respuestas? Primero, Salomón llegó a la conclusión de que la sabiduría tiene valor. Sin embargo, no es la solución para todo. Segundo, admitió que la sabiduría es como una lámpara para el camino de un hombre. Sobrepasa, es decir, dice en Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es decir, en relación a la necedad. Pocos, si los hay, cuestionan que la luz es mejor que las tinieblas o que la luz elimina las tinieblas. Igualmente, entonces, nadie debería oponerse a la sabiduría como una opción mejor que la necedad, o estar en desacuerdo que una persona sabia no debería permitirse involucrarse en la necedad. Entonces, esto nos lleva al versículo 14, donde dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. El sabio tiene ojos y los usa. Se da cuenta de lo que sucede en la vida y también se da cuenta de que necesita andar con sobriedad. Esa es la conducta que debe y que tiene el sabio. Puede ver lo que está por delante, puede elegir el camino que le llevará a la felicidad suprema. El necio, cuando decimos necio, nosotros
podemos ver que esta es la primera referencia en el libro al necio. Un tema tratado en detalle y lo vamos a ver en detalle cuando entremos al capítulo 10. En Eclesiastés, como en Proverbios, al necio se le describe como a alguien que carece de comprensión porque no se le puede enseñar. Esa es la característica del necio, de la persona necia. Por lo tanto, se involucra en conversaciones absurdas, búsquedas sin valor y embriaguez, que tiene la tendencia a hacer el mal. Noten lo que nos enseña en Proverbios 10, 23 y 18, 2. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 18.2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando nosotros estamos viendo esta situación de que puede ver lo que está por delante y elegir el camino que llevará a la felicidad suprema, el necio, sin embargo, anda en tinieblas, como rodeado de niebla. Usted sabe lo que es estar rodeado de nieblas, usted no puede ver claramente. Entonces, sin embargo, ambos morirán. La sabiduría no detendrá la muerte. El sabio y el necio tendrán el mismo suceso. Por lo tanto, la sabiduría no es la solución a todos los problemas de la vida. ¿Está diciendo Salomón que no debemos ser sabios? No. Lo que está diciendo es que el hombre no se debe envanecer en relación a la sabiduría. Pasemos a otro subtema que es muy importante. ¿Cuál es ese subtema importante? Todos mueren, sean sabios o necios, como quien dice, todos mueren, sean ricos o pobres. Todos mueren, sean profesionales o no profesionales. Y esto lo tenemos en los versos de este capítulo 2, del 15 al 17. Dice así, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la hora que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entremos al análisis del verso 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. ¿Qué es lo que podemos decir? Que aquí entramos a la cuarta vanidad. La cuarta vanidad es la búsqueda de la sabiduría. Por supuesto que es esa sabiduría que no va dirigida al camino de Dios, que no es la sabiduría de lo alto, como nos enseña Santiago. Es decir, que la gente trabaja arduamente para lograrla.
Sin embargo, todavía mueren. El necio que pasa toda su vida siendo tonto, morirá también. Desde esta perspectiva, no hay ninguna ventaja en ser más sabio. Aquí Salomón estaba aplicando la verdad del versículo 14 a sí mismo. O sea, su empeño en adquirir sabiduría era agotador. Sin embargo, ¿con qué fin? Tanto el sabio como al necio les sucederá la misma muerte. Y es que lo que se tiene que comprender es precisamente la perspectiva correcta que se debe tener, lo cual, con la ayuda del Señor, veremos en futuras lecciones. Versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Salomón se angustió por la verdad de que ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. La palabra para siempre es la palabra olán, con letra M al final. Salomón tenía en mente un recuerdo que mejor dicho, duraría más de una o dos generaciones. No estaba abordando el concepto de la vida después de la muerte, o sea, un tema que no se abordó en Eclesiastés, excepto posiblemente en Eclesiastés 12:7, donde dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Más bien estaba señalando algo que podría haber aprendido mediante la observación, es decir, los hombres no recuerdan a los que fueron a la tumba antes que ellos. Otros escritos en la literatura de sabiduría hacen eco del mismo sentimiento. Un pasaje en los libros apócrifos dice lo siguiente: incluso nuestro nombre será olvidado a tiempo, y nadie recordará nuestros hechos. Así, nuestra vida pasará como las huellas de una nube y se dispersará como una niebla perseguida por los rayos del sol y dominada por su calor. Esto está en el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 2, verso 4, y he aclarado que esto procede de un libro apócrifo, o sea que no es parte del canon bíblico, no es inspirado, pero precisamente no contradice la voluntad de nuestro Dios revelada aquí en este libro de Eclesiastés. Al combinar la presente idea con la de Eclesiastés 2:15, entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Salomón respondió a una pregunta que podríamos plantearnos nosotros. ¿Qué provecho esperaba que proporcionara la sabiduría? A esto Salomón podría responder: el necio merece morir porque es necio. El sabio, debido a su sabiduría, debe seguir viviendo. Podría agregar: la sabiduría debería dejar un legado, o sea, una herencia, incluso si tenemos que morir. Las lecciones que el sabio ha aprendido
deben permanecer con las generaciones posteriores para que sus esfuerzos no hayan sido en vano. Entonces esto nos lleva al versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El presente versículo proporciona un resumen de todo lo analizado desde Eclesiastés 1:2, es decir, que la muerte trae un fin a la sabiduría y vuelve vana la vida misma. Entonces la vida consiste en adquirir sabiduría. Sin embargo, luego viene la muerte. Todos los años en que podríamos haber usado la sabiduría se usaron en obtenerla. Un viejo adagio dice lo siguiente: pronto nos hacemos viejos y demasiado tarde nos volvemos inteligentes. Y esta es una realidad. A mi edad yo puedo decir, bueno, quizás cuánto tiempo a lo mejor he desperdiciado en tantos años que ya Dios me ha dado. Pero claro, cuando nosotros labramos nuestra vida según los preceptos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pues esto realmente no viene sobre mi persona y sobre quienes luchamos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Según la experiencia de Salomón, todo era vanidad y el único beneficio real era hacer la obra. Dijo que aborreció la vida. ¿Por qué? Porque no ofrece muchas ventajas. Hay un resumen que se da de esta manera: si esto es todo lo que hay, el sabio y el necio mueren y son olvidados por igual. Entonces, la vida es un engaño y una ilusión. Claro, viéndolo desde el punto de vista de la perspectiva puramente humana, olvidándonos de Dios, por supuesto. Veamos otro aspecto muy interesante. El hombre no ha podido averiguar cómo controlar sus posesiones. Esto es bien interesante, hermanos, hermanas y amigos. El hombre no ha podido averiguar cómo controlar sus posesiones. Lo comprendemos en los versos 18 al 23, pero vamos a ver otra subdivisión. Tiene que dejarlo a un incompetente. Tiene que dejarlo a un incompetente. Entonces, primero leamos versos 18, 19 y 20. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Analizando el verso 18 dice: asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Estas son situaciones de vida, son situaciones de vida que competen a nosotros también. Salomón habló largo y tendido sobre el segundo artículo. Dice que asimismo aborrecí todo mi trabajo. Por medio de su ardua labor,
había acumulado un inmenso e impresionante patrimonio. Sin embargo, había llegado a la conclusión de que moriría y entonces, ¿quién lo heredaría? Estaba preguntando, ¿quién se beneficiará de lo que he hecho? No lo que él mismo ha hecho. No quería dejar su riqueza acumulada a otra persona sin saber qué harían con ella. Y esto es lo que le toca a todos los ricos de aquí, de nuestra nación, El Salvador, como a los ricos de todas las naciones del mundo. Esta es la realidad que aquí se presenta. Al referirse a su trabajo, estaba hablando de los productos provenientes de su trabajo. Si sus muchas posesiones fueran dejadas atrás, ¿para qué acumularlas en primer lugar? Es decir, las personas temen que el dinero que les dejan a sus hijos se desperdicie y que no sea apreciado. Claro, todo esto es una consecuencia cuando el ser humano vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Salomón no está hablando, ni mucho menos Dios está hablando de cristianos, cristianas, que Dios les ha bendecido con muchas posesiones, pero que al venir al camino de nuestro Señor Jesucristo, las comparten y las siguen compartiendo. Hay muchos excelentes testimonios, realidades, pues, de esta clase de cristianos que por su corazón desprendido de lo que Dios les ha dado, la obra del Señor ha caminado a nivel mundial, gracias a nuestro Dios. En los versículos 19 y 20 dice, y ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¿Sería un completo necio quien recibiría la herencia? Era la preocupación de Salomón. De hecho, como temía, Roboam fue un necio y destruyó el reino y le tomó menos de un año hacerlo. Yo le recomiendo a usted, anote la cita que habla sobre esta situación en el libro primero de Reyes 11, desde el capítulo 11, verso 41 hasta el verso 24 del capítulo 12, allí se habla de cómo es que Roboam se comportó como un verdadero necio y destruyó el reino y le tomó menos de un año hacerlo. Imagínense, la persona que quiere derrochar, que quiere destruir, no necesita mucho tiempo, porque precisamente lo que hace es hacer la obra ambiciosa, la obra del maligno. La palabra hebrea que se traduce como enseñorear es la palabra chalat. El uso de esta palabra ha llevado a algunos a asumir una fecha tardía para el libro, remontándose a los periodos persa o periodo helenístico, o sea, el periodo griego. Sin embargo, el uso de la palabra no proporciona pruebas suficientes para rechazar a Salomón como el autor.
La palabra fue utilizada frecuentemente en un sentido legal o económico, especialmente en referencia a las posesiones. Indica el derecho legal o el poder de tomar decisiones con respecto a dicha propiedad. Entonces, Salomón estaba agonizando por el hecho de que quien le reemplazaría se enseñoreará de aquello por lo que había trabajado tan arduamente por adquirir y mantener. Había amasado su vasto patrimonio por medio del trabajo y ocupado su sabiduría en todos sus negocios debajo del sol. Entonces se desesperó por el trabajo en que se afanó, porque ese trabajo podría ser dejado a un necio. Eso es lo que pasa a todos los hijos de los ricos, los hijos que desperdician porque su padre precisamente no les enseñó el temor y la sabiduría de Dios. Hablo de padres en relación a hijos que desprecian la enseñanza divina y que poco les interesa la voluntad, hacer, mejor dicho, la voluntad de nuestro Dios. Una aclaración que doy es que el arameo Targum dice con respecto a Eclesiastés 1:2 que cuando Salomón, rey de Israel, previó por el espíritu de profecía que el reino de su hijo Roboam sería dividido con Jeroboam, hijo de Nebat, que Jerusalén y el templo sagrado sería destruido y el pueblo de Israel sería exiliado. Dijo por la palabra divina: vanidad de vanidades es este mundo, vanidad de vanidades es todo por lo que yo y mi padre David luchamos, todo es vanidad. Esto está comprendido en la versión aramea de Coelec, que fue escrita precisamente en el año de 1978. Bueno, pasando a otro aspecto muy interesante, hablemos acerca que dice, siguiendo esta cadena que estamos transmitiendo, tiene que dejarlo a un ingrato. Imagínense, tiene que dejarlo a un ingrato. Eclesiastés 2:21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. La quinta vanidad se ve aquí en este versículo, y es el enfoque de los logros terrenales. Dice, por ejemplo, leyendo en Eclesiastés capítulo 2, verso 19, y vamos a leer los versos 21 y 23. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Entonces, esta quinta vanidad es el enfoque en los logros terrenales. Constituye
una injusticia el que un individuo exitoso se vea forzado a dejar su herencia a un ingrato. Es mejor no dejar nada. Aquí hay una buena lección para el cristiano. No dejar nuestro patrimonio a personas que son necias y que gastarán lo que hemos obtenido, lo gastarán en sus deleites. Al hombre en este versículo 21, hermanos, hermanas, se le describe como un empresario efectivo y como un hombre de negocios que es astuto, que trabaja con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Sin embargo, toda su habilidad es anulada por la muerte. El que viene después de él recibe su hacienda, mas no su ética de trabajo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que esta verdad se ha visto con frecuencia cuando los hombres crean negocios exitosos que tienen un gran valor financiero. Sin embargo, tras su muerte, sus descendientes solo ocupan unos pocos años para destruir el negocio. Es posible que un hijo no posea ninguna de las cualidades de su padre, o sea, sabiduría, conocimiento o habilidad, que serían necesarias para el éxito. Entonces, la idea le preocupaba a Salomón, y sin duda, así ha sido para muchos padres desde entonces. El escritor Jerónimo capturó la esencia de esta idea y dice en su comentario sobre Eclesiastés, en el capítulo 2, versos 20 y 23, dice: otro disfruta del trabajo de alguien más, y el sudor de los muertos es el deleite de los vivos. Bueno, cuando llegamos a esta etapa, vemos que nos enseña Salomón que tiene que dejarlo a pesar del arduo trabajo que le tomó conseguirlo. Y esto lo tenemos en los versos 22 y 23. Dice: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Estos dos versículos, la frase "la fatiga de su corazón", traduce que literalmente quiere decir en el anhelo de su corazón. Este lenguaje describe el empeño y el esfuerzo realizado para adquirir sabiduría. Y la pregunta que se plantea aquí es: ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Asume que trabajar por la sabiduría es vano. Y al repetir el estribillo "debajo del sol", Salomón volvió a enfatizar la universalidad de esta verdad. No importa dónde vivamos, no podemos beneficiarnos personalmente de una vida de arduo trabajo. Tendremos que dejar todo lo que se ha adquirido a alguien que tal vez no lo aprecie. ¿A cuántas personas en la vida les ha sucedido esto? Sobre todo a las personas que han ignorado los preceptos y el camino de Dios. Dado que lo anterior es cierto, el trabajo y el esfuerzo no ofrecen una satisfacción real. Nunca se obtiene ningún beneficio duradero. En cambio, se tiene dolor, se tiene sufrimiento
y se tienen muchas noches de insomnio. Se sufre de angustia mental, se sufre de angustia física, el corazón no reposa debido a las preocupaciones. Cuando la cabeza está sobre la almohada, la mente todavía está resolviendo los problemas del día. Y no hay cosa más terrible que ir a la cama con estos duros y serios problemas que el ser humano se crea. Salomón notó que los días de un hombre están llenos de dolor, o sea, de molestias. La palabra molestias aparece aquí en Eclesiastés 1:18, también como molestia, y las traducciones alternativas de molestias también incluyen lo que se refiere a frustración, a exasperación y a decepción. Y de noche dice, no reposa, lo que necesita desesperadamente porque trabajó mucho durante el día, ya que no puede dejar de pensar en la falta de sentido de su vida. Frases como todos sus días, dice acá, se usan muchas veces en este libro de Eclesiastés. Entonces, el énfasis es que toda la vida, de principio a fin, está vacía. Hasta este punto, el texto ha presentado el punto de vista peculiar de la vida y continúa en varios puntos a lo largo del libro y lo vamos a ver. Este énfasis secular, le doy énfasis a esta situación del énfasis secular, ha sido destacado. Ciertas frases se repiten con frecuencia, incluyendo todo es vanidad, todo era vanidad, también esto era vanidad, aflicción de espíritu y debajo del sol. Entonces, ¿qué vemos? Que la finalidad de la muerte elimina cualquier provecho que el hombre pueda haber obtenido en la vida. Termino diciéndoles lo siguiente, la vida es fugaz y transitoria. La vida tiene muchas iniquidades, incluidas las insuficiencias de la sabiduría, la vanidad del placer, las frustraciones del trabajo e injusticias no corregidas, y que mientras se den en este mundo no van a ser corregidas. La vida es desconcertante con sus muchos enigmas, y esta es la realidad que nosotros tenemos que ver. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, les digo pues que lo que aprendemos de este mensaje presentado en esta noche es muy hermoso. Tenemos que luchar por nunca vivir una vida disoluta, una vida de pérdida, una vida que no construye nuestro acervo espiritual. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.